¿Qué tal, estimados alumnos? ¿Cómo están? Aquí su profesor José Manuel Martín Coronado del Instituto de Econometría de Lima. En esta oportunidad vamos a hablar de la especificación de un modelo econométrico. Ujú. Cuando nos piden hacer un modelo econométrico, lo primero que uno piensa es en las variables. Entonces uno piensa en una variable y, piensa en una variable x1, piensa en una variable x2 y así. Digamos tres variables. Pero generalmente siempre piensa en la primera como la variable y. Generalmente y a veces ocurre que solamente piensa en la variable y como tal y no piensa en las demás, y las demás vienen en el camino. En realidad hay que tener mucho cuidado porque supuestamente un modelo debe tener muchas variables, ¿cierto? No solamente una, ni tal vez dos, sino tres o más. Tampoco tantas, 20, 30, sino un número normal, 8, 7, más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces piensan solamente en la griega y con eso hacen el título. Entonces, título, tipo de cambio, y entonces mi tesis es sobre tipo de cambio. El tipo de cambio en el Perú. Ahí no estoy haciendo una relación econométrica, no estoy especificando un modelo, simplemente estoy hablando de un tema. Cuando hablamos de especificar un modelo, entonces hablamos de la existencia de relaciones causales, en este caso, en este sentido, ¿no? Que estas variables x, 1, 2, 3 afectan a la variable y. Siempre tenemos que pensar en esa forma, en esa relación. O sea, la especificación de un modelo econométrico es relacional. ¿Ya? No es monotemática. ¿Correcto? No es monotemática. Es relacional. Muy bien. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo que he notado es que, bueno, una vez que tienen sus variables, asumiendo que tienen varias, esas cuatro que hemos puesto, directamente se lanzan al modelo, ¿cierto? Entonces ponen, y lo que, bueno, a veces hemos visto algo así, obviamente esto no, ¿no? Esto no. Pero profesor, yo veo que ahí están las tres variables, están en forma de suma y a la izquierda está la y. ¿Qué está mal? Modelo econométrico, lo que vamos a estimar son los parámetros, los coeficientes. Y acá no hay coeficiente, ¿no es cierto? No hay coeficiente. Y si no hay coeficiente, no hay nada que estimar, no es un modelo econométrico. Básicamente es eso. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle coeficientes. Entonces, no se olviden nunca de los coeficientes. Y siempre le ponemos por costumbre, digamos decirlo así, un intercepto, un coeficiente que va solito, término independiente. ¿Correcto? Entonces tenemos esos valores, esas formulitas. Hasta ahí está todo bien. ¿Qué más podemos notar? Ahora con esta corrección ya sí, ¿no? Ya podemos decir que sí corresponde. Relacional, ¿no? Con coeficientes. Muy bien. Otro punto adicional que a veces no notamos es que cuando construimos estas ecuaciones, que ya parece que estuviera todo bien, nos olvidamos de algo, de la existencia de relaciones entre las variables explicativas que hemos elegido. Entonces podría ser que existe una relación, así como un tema relacional, entre las variables explicativas que hemos elegido. En cualquiera de los órdenes, ¿no? x3 que depende de x2 o x2 que depende de x3, digamos, ¿no? Entonces en cualquiera de los tres órdenes podría ocurrir. Y podría ocurrir una más, que podría ser esta de acá. x1, x2 y x3. Y esto, por ejemplo, es constante, ¿no? Podrían pasar estos cuatro problemas que debemos evaluar. ¿Esto qué quiere decir? Que si estos problemas son muy fuertes, acuérdense, es un problema de grado, ¿no? Podemos tener un problema de multicolinealidad. Vamos a decirle significativa, porque a veces uno dice, bueno, sí existe, siempre están relacionadas, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿cuán fuerte es esa relación? ¿Es una relación que realmente es totalmente exacta o es una relación cercana, pero no suficientemente fuerte como para destruir el modelo? Tenemos esas tres consideraciones
Y la última es a veces fatal para el modelo. Y esto es interesante porque si la última dice, por ejemplo, que el x1 se relaciona con el x2, ¿no es cierto? O sea, imagínense que diga que estos dos se relacionan, o sea, esto de acá. ¿Eso qué querría decir? Que existen dos ecuaciones en el modelo. Existe la ecuación, esta acá que hemos visto, ¿no? Beta 0, beta 1, x1 más beta 2, x2 más beta 3, x3. Y existe esta otra ecuación, vamos a llamarle alfa 0 más alfa 1, x2, ¿no es cierto? Tenemos esas dos ecuaciones. Al tener esas dos ecuaciones, automáticamente nuestro modelo se convierte en un modelo multiecuacional. Entonces, tenemos muchas opciones, muchas estrategias para trabajar con esto, pero por el momento tendríamos que reconocer que es un modelo multiecuacional. Pero si no reconocemos que es un modelo multiecuacional, si pensamos que es un modelo uniecuacional, o sea, de una ecuación, entonces lo que tendríamos que hacer es juntar estas cosas. Entonces pongo interrogación, habría que juntar y nos encontramos con este modelito de acá. Beta 1 y este x1 lo reemplazo por esto acá y tengo esto que pueden ver aquí. Aquí reordeno con un poquito de adelantándome de algunas cosas. Es un poquito de mate, pero no es tan difícil. Y aquí hago una operación que se llama mucho la reparametrización, que simplemente estas dos que están muy feas las pongo como algo más bonito. Vamos a llamarle gamma 0 y gamma 1. O gamma 2 en todo caso. Y lo simplifiqué. ¿Qué pasó? Perdí x1. Perdí x1. Uno se pone a pensar, perfecto, he perdido x1, eso es muy grave, es algo que no deberíamos considerar, es un problema fuerte, qué sé yo. Y la verdad sí, si es que x1 es entre tus variables explicativas, las que has escogido aquí, unos 3, consideras que x1 es una de las más fuertes, las más significativas, y por lo tanto no debería irse, es tan significativa que incluso es dependiente en esta pequeña ecuación, entonces claro, si la pierdes, es un poquito complicado, ¿no? Es un poquito complicado. Ahora, ¿qué podríamos hacer para evitar eso? Podríamos, por ejemplo, hacerlo al revés, ¿no? x2 es una función de x1, así, por ejemplo, ¿no? Y de tal manera que si yo utilizo este reemplazo y lo pongo en el modelo, al final no pierdo x1, pierdo solamente x2. ¿Qué cosa me permite esta técnica? Me permite reorganizar el modelo y eliminar la variable, una de las variables de la relación multicolineal, si quiere, o sea, una de las variables que se están relacionando entre ellas, las explicativas. Y si yo logro eliminar de esta manera la variable que menos me interesa, entonces no habría tanto problema. Pero si por alguna razón yo elimino una variable que sí me interesa, entonces la estaría perdiendo, como pueden ver ahí abajito. ¿Ya? Esas son algunas cosas interesantes. Como corolario podemos decir que este último problema es bastante común. Es bien difícil encontrar ecuaciones que realmente no se relacionen, cuyas variables explicativas no se relacionen. Y eso abre la puerta a que al final pues, sea muy difícil pretender hacer un modelo econométrico de una sola ecuación. Es decir, los modelos econométricos de una sola ecuación serían modelos pues, de libro o esas cosas. Sería bastante difícil que se mantenga un modelo de esa manera. Sobre todo, repito, si es que las variables explicativas se relacionan de una manera demasiado fuerte y si esa relación fuerte está determinada por un impacto de esta manera que podría hacer que la variable que me interesa desaparezca, ¿no? Obviamente es algo que yo no deseo. Son algunos consejos de especificación de modelo econométrico. Ha sido su profesor José Manuel Martín Coronado del Instituto de Econometría de Lima. Gracias.